Y en esta hora, Padre Dios, aquí estoy y estamos. Te pido, Dios, que unjas mi vida y me uses como un instrumento. Permite que esta palabra pueda servir para que esta congregación y cada uno de los que escuchan aquí podamos entender lo importante que es tener una fe verdadera, tener esa fe, creer en ti y creerte a ti, porque eso es lo que necesitamos para ver milagros y para corregir nuestra vida y hacer lo correcto. En el nombre de Jesús, que quede esta palabra bien sembrada en los corazones para que esta congregación crezca en fe, en obediencia y en santidad, porque está escrito que sin santidad nadie te verá. Tu palabra dice: no nos engañemos, tú no puedes ser burlado. Si hacemos algo malo, Señor, tendremos que sufrir las consecuencias de ello. Y hoy oramos a ti que tú te manifiestes para que cada uno de nosotros podamos hoy, si es necesario, arrepentirnos de aquello que no nos hemos arrepentido y comprometernos a corregir nuestra vida, demostrando de esta manera que te creemos a ti y creemos en ti, Señor, en el nombre de Jesús y en tu palabra. Amén. Muy bien. Bueno, hace frío, está muy serios. Dígale al que tiene a su lado: sonríe, Cristo te ama. Sí, porque por lo menos hay que sacarles una sonrisita, porque si no hasta a mí me espantan nomás de verlos tan serios. Espero que no traigan su piedrita guardada en la bolsa por si no les gusta la prédica o la piedricación. El tema es los que le creyeron a Dios. Ese es el tema, los que le creyeron a Dios. Hablar de los hombres y mujeres que creyeron en Dios y le creyeron a Dios en la Biblia es hablar de hombres y mujeres que a lo mejor no les fue fácil creer en Dios y creerle a Dios. No les fue fácil porque nunca lo habían visto ni lo vieron. Solo escucharon su voz y creyeron en Dios y le creyeron a Dios. Y cabe señalar que el creer en Dios y creerle a Dios va de la mano, porque el creer en Dios y creerle a Dios se demuestra siendo obedientes a su palabra. Y obviamente que escuchar la voz de Dios, y sin verlo no es fácil creer en Él si no lo vemos y si no lo escuchamos, como lo escuchó, por ejemplo, en Noé, o como lo escuchó Abraham. Así que el creer en Dios y creerle a Dios va de la mano, porque el creer en Dios y creerle a Dios se demuestra siendo obedientes a su palabra. Y obviamente que escuchar la voz de Dios y sin verlo y sin haberlo escuchado antes fue o debió ser algo muy difícil, pero impresionante y convincente, como lo vamos a ver en este tema. Para usted y para mí no nos fue fácil tampoco creer en Él. Yo cuando me convertí a Cristo, yo no creía en Dios. Yo creí que el trabajar duro y el que yo tenía mis cosas, mi carro, mi camioneta, mi departamento, etcétera, yo creí que todo eso lo tenía yo porque trabajé bien duro. Y yo salía en mi mente pensando: Dios no existe. Dios no existe, lo que tengo es porque trabajo bien duro. Para mí Dios no existía por todo lo que trabajé y por todo lo que viví de chico. Pero un día me hablaron de Jesucristo y yo no creí, hasta que esa persona se puso a ayunar y orar por mí, y después me invitó a su templo a escuchar la palabra, y escuché por primera vez su palabra, y yo decidí creer, porque yo pude haber dicho: aunque yo la escuche, he decidido no creer, y hubiera seguido viviendo igual y haciendo las cosas malas que hacía antes que no era cristiano. Sí, pero yo decidí creer. No me fue fácil. Para muchos de ustedes tampoco les fue fácil el convertirse al cristianismo, porque traían la religión católica, porque venían de ser adoradores de la muerte, etcétera. A lo mejor no les fue fácil creer, pero usted decidió creer y por eso está aquí. Y eso ya es un paso bueno para que usted tenga la bendición y para que usted sea un verdadero hijo de Dios y alguien que cree en Dios y que le crea a Dios. Ese es el objetivo del tema. Que no nos estemos engañando, porque algunos pueden decir: es que yo creo en Dios. Sí, pero no crees en Dios y no has cambiado tu vida.
no has corregido tu vida, no respetas a tus padres, no respetas a autoridades, no respetas a tu mamá, no respetas al jefe en el trabajo, no tratas bien a tu esposa, no eres honesto, no eres santo. Entonces, ¿cómo? Lo impresionante de los que creyeron en Dios del Antiguo Testamento fue que escucharon la voz de Dios, y esa voz fue impresionante y convincente, como lo vamos a ver en este tema. Por ejemplo, al principio de la creación hubo un hombre que creyó en Dios y le creyó a Dios. Y dice la palabra de Dios que en aquel entonces los hombres y mujeres se multiplicaron y poblaron la tierra. Pero dice el libro de Génesis en el capítulo 6, versos 5 y 7. Lo vamos a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice: en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, por eso dijo: voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Pero entre tantos hombres y mujeres malos y malos de aquel tiempo, Dios encontró a un hombre que le agradó su forma de conducirse. Y no tenía Biblia. Dios no le había hablado, no le había dicho cómo debería de comportarse. Pero desde que Dios creó al hombre y la mujer, puso en ellos la sabiduría, les dio sabiduría. Sí sabían lo que era bueno y lo que era malo, ¿sí? Desde aquel entonces, desde el principio de la creación. Por eso es que entre tantos hombres y mujeres malos y malas de aquel tiempo, Dios encontró a un hombre que le agradó su forma de conducirse. Y así lo dice el verso 8 de este mismo capítulo 6, versículo 8. En este mismo capítulo y en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Y repito, no tenía Biblia, pero la conducta de Noé era totalmente diferente a la gente de aquel entonces. Y le agradó a Dios. A este hombre Dios le habló y le avisó, o le dijo en el verso 7. Miren lo que le dijo: voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Pero para que te salves tú y tu familia, le dijo Dios, en otras palabras, constrúyete un barco muy grande. Dice este mismo verso, pero este mismo capítulo, pero en el verso 22 dice: y lo hizo así Noé, hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Como se los dije al principio, para los hombres y mujeres de la Biblia no les fue fácil creer en Dios y creerle a Dios, y menos si nunca lo habían visto ni lo vieron. Y además, en este ejemplo de Noé, nunca había llovido sobre la faz de la tierra, y sin embargo Dios le habló a Noé y le dijo lo que tenía que hacer, y Noé decidió creer en Dios y creerle a Dios, y fue lo mejor que pudo haber hecho, pues el creer en Dios y creerle a Dios sin haberlo visto lo demostró siendo obediente, y se puso a hacer el arca, se puso a hacer el barco muy grandote. Y eso trajo como resultado la salvación de su familia. Cuando usted le cree a Dios, cree en Dios y le cree a Dios, usted se pone a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Si eres papá, tú te pones a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, les das buen ejemplo a tus hijos, tratas bien a tu esposa, pues haces todo lo que Dios te dice. Noé lo hizo, y como resultado fue la salvación de su familia. ¿Cuántas familias, cuántos papás y mamás conocen la palabra y sus hijos andan perdidos? ¿Por qué andan perdidos?
¿Por qué se dedican a hacer lo malo esos hijos a pesar de que sus padres conocen la palabra? ¿Por qué? Porque sus padres no les dieron buen ejemplo. Porque sus padres no les mostraron lo que significaba creer en Dios y creerle a Dios. En este ejemplo, en este primer ejemplo, creer en Dios y creerle a Dios significa e implica obedecer a Dios en todo. Noé hizo el arca, fue obediente en todo. ¿Y qué pasó? Se salvó él y su familia. Tenemos otro ejemplo de otro hombre que creyó en Dios y le creyó a Dios, el de Abraham. Este hombre vivía en la tierra de Ur de los Caldeos. Y un día Dios le habló, y dice el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1, y le dijo: deja tu tierra y tu parentela, y vete a la tierra que te mostraré, y en esa tierra de tus descendientes haré una gran nación, y te bendeciré y serás de bendición, y a los que te maldijeren maldeciré, y a los que te bendijeren bendeciré. Y tal como Dios se lo dijo a Abraham, así lo hizo. Él creyó en Dios y le creyó a Dios y le demostró. Dice el libro de Génesis, el capítulo 12, verso 5, dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Me gusta mucho cómo lo dice la Biblia, traducción del lenguaje actual, así que lo vamos a leer ahora. El mismo verso que acabo de leer de Génesis 12:5 lo vamos a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Mire cómo lo dice: Abraham obedeció a Dios y salió de Harán, y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos que había comprado en Harán y todo lo que tenía. En ese entonces Abraham tenía 75 años. Abraham creyó en Dios y le creyó a Dios, y lo demostró ¿cómo? Siendo obediente. Dejó su tierra y su parentela. Y a pesar de que nunca vio a Dios, fue obediente, y la decisión que tomó de creer en Dios y creerle a Dios le trajo grandes bendiciones, tal como Dios se lo dijo. Y entre esas bendiciones fue el milagro de que a la edad de 100 años, él y su esposa Sara, de 90, y siendo estéril, tuvo un hijo en plena vejez, al que llamaron Isaac, y de quien desciende el pueblo de Israel. Cuando Dios habla a Abraham, Abraham no se puso rebelde. Bueno, la Biblia no nos dice que se puso rebelde. En cuanto Dios habló a Noé, tampoco Noé se puso rebelde. Noé le creyó en Dios y le creyó a Dios, y una forma en que demostramos que le creemos a Él y creemos en Él es que no nos ponemos rebeldes. Nada más decimos: así sea, Señor, yo voy a hacer eso. Si Dios nos habla acerca de corregirnos, nos tenemos que corregir. De esa manera estamos demostrando que creemos en Dios y le creemos a Dios. Si Dios nos habla que tenemos que orar, pues tenemos que orar porque Dios nos lo está mandando. Eso es creer en Dios y creerle a Dios. A veces yo les digo: pónganse a orar en casa, vénganse a la oración. Bueno, yo espero que ustedes estén orando en Dios, a Dios. Cuando les digo que estén leyendo la Biblia, que ya empezamos el año y ya debemos de ir en el día que nos corresponde la lectura de la Biblia, yo voy casi en el capítulo 40 del Génesis. Voy bien, voy adelantado 1 o 2 días, la voy leyendo en ese orden. Usted seguramente tomó otro taller y le está leyendo ya debe de ir al día. ¿Por qué? ¿Porque yo lo mando? No, porque Dios dice a través de su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y la tenemos que comer diario. El que usted lea y el que usted ore, el que usted deje de hacer lo malo y haga lo bueno, es una evidencia de que usted cree en Dios y le cree a Dios, como lo hizo Noé y como lo hizo Abraham.
Vamos a leer Gálatas capítulo 3, verso 6. Se los voy a leer en la Biblia traducción NBV, que quiere decir Nueva Biblia Viva. Dice así: Dios aceptó a Abraham porque éste creyó en Dios. En otras palabras, y de acuerdo al contexto y tema, diría que Dios lo que le prometió a Abraham se lo cumplió porque creyó en Dios y le creyó a Dios, demostrándolo con su obediencia. Y Dios lo bendijo. Y precisamente Dios le dijo a Abraham: yo te bendeciré a ti y a todos los que te maldigan los maldeciré. ¿Eso qué quiere decir también? Que si alguien maldice al pueblo de Israel, esas personas adquieren maldición para sí mismos. Si alguien bendice al pueblo de Israel, esas personas que bendicen al pueblo de Israel reciben bendición. Y precisamente hablando de esto, el día de ayer tuvimos una reunión con los pastores de Comisión Centros Cristianos y el pastor Gilberto nos animaba a que levantáramos una ofrenda a partir de hoy. Yo quisiera por ahí, si alguien le avisa a Carmen, que al final, por favor, pasen con los alfolíes para levantar una ofrenda. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. La guerra está fuerte, pero nos dieron testimonio cómo un pastor cada año manda ofrenda al pueblo de Israel y cómo Dios le dio todos los recursos para tener su templo bien bonito y sin haber gastado nada de dinero. Y de ahí Gilberto lo tomó como ejemplo para decirles: ¿por qué no hacen en su iglesia lo mismo? Si usted bendice al pueblo de Israel, Dios lo va a bendecir a usted. Es una promesa de parte del Señor. Y precisamente yo voy a empezar a partir de hoy, en domingo. ¿Hasta qué fecha nos dijeron? Hasta el 9 de febrero. Ese día nosotros, un día antes, 2 días antes, vamos a ir a Calacuaya o vamos a ir a depositarle a la cuenta de Calacuaya con una leyenda que eso es para Israel, para la siembra de árboles, porque las bombas y los misiles que han caído han acabado con muchos árboles frutales, muchos campos que daban fruto. Entonces lo quieren para eso. Entonces vamos a enviar esa bendición. Si nosotros bendecimos a Israel, Dios nos va a bendecir a nosotros, ¿sí? El que hagamos esto es una señal de que creemos en Dios y le creemos a Dios. Por eso me tomé este punto y hice un paréntesis ahí para hacer para animarlos a ustedes y yo, para que demos una ofrenda todos los domingos, independientemente de diezmos y ofrendas, que demos una ofrenda especial para enviarla a Israel. Los que estén de acuerdo digan amén. Los que van a ofrendar digan amén. Ya bajó, ya ven. Bueno, pero nadie nos va a obligar a nada, todo es por fe. Amén. Ok. Yo creo que no les fue fácil creer en Dios y creerle a Dios a Noé, a Abraham. Sin embargo, tanto Noé como Abraham decidieron creer en Dios y creerle a Dios, y los resultados de su decisión fue de grande bendición para ellos y sus familias. Por eso está escrito: al que cree todo le es posible. Y yo diría, al que cree en Dios y le cree a Dios, todo le es posible, porque nada es imposible para Dios. Pero el que le cree a Dios, el que cree en Dios y le cree a Dios, se corrige y obedece a Dios en todo aquello que le demanda. A veces podemos jactarnos y decir: yo tengo una gran fe, yo creo en Dios, yo creo. Sí, pero no has corregido tu vida. Sí, pero ¿por qué no lees la Biblia como Dios manda? Sí, pero ¿por qué no oras como Dios te lo está mandando? Sí, pero ¿por qué no ayunas como debes de estarlo haciendo? Por lo menos le ponemos 2 días en el mes a toda la iglesia, se los mandamos por calendario. Oren por lo menos 2 días al mes. Y ahorita precisamente para el próximo mes les quiero animar a que ayunemos la primera semana de febrero. Vamos a ayunar y usted lo va a poder hacer, ya sea un ayuno total, que es sin agua, sin nada, hasta la hora que usted diga, y pueda aguantar sin estar enojado, sin estar enojada, y de buen modo, porque el ayuno es para agradar a Dios.
Entonces puede ayunar, puede ofrecer un ayuno total, o puede ayunar, o puede ofrecer un ayuno parcial. Podríamos llamar ayuno parcial el ayuno de Daniel y sus amigos, que solamente comieron puras verduras. Ahorita precisamente Comisión Centros Cristianos está practicando, está de común acuerdo con otros pastores, practicando el ayuno de Daniel. Pura verdura comen, 21 días. Nosotros vamos a tener una semana de ayuno el próximo mes, del 1 de febrero al 7-8 de ayuno. Entonces quiero a toda la iglesia, quiero invitar a toda la iglesia, quiero invitar a todos los servidores y servidoras a que ayunemos 8 días. Si usted lo quiere hacer total, bendición. Usted puede hacer el ayuno total y diga: mi ayuno total es no voy a desayunar, no voy a comer hasta las 3 de la tarde o hasta las 12 del día, los que apenas empiezan o están aprendiendo a ayunar, hasta las 12 del día. Algunos ya a las 12 del día, como están acostumbrados a desayunar, algunos a las 12 del día ya están que se quieren comer al marido. ¡Uy, tengo hambre! O el marido se quiere comer a la esposa, ¿no? Pues hasta las 12 del día tienes que aprender a vencer tus deseos carnales a través del ayuno para agradar a Dios. Entonces yo les quiero animar al ayuno, ya sea total, parcial o natural. El natural es que tomes agua para que no te deshidrates. Pero si alguno está enfermo de cualquier situación, tenga alguna enfermedad, puede ayunar de algo que no le afecte en su salud. Por favor, no quiero poner a ayunar a alguien, a un diabético, y no puede comer nada, ni la insulina. Pues se me muere y luego me meten al bote. Entonces, ahora, los que creen en Dios y le creen a Dios, pues vamos a ayunar. Ok, a Dios la gloria. Gracias, Señor. No lo traía aquí planeado, pero pues aquí ya lo estoy metiendo. Todo es posible, porque para Dios nada es imposible. Y si usted cree en el Señor y le cree a Él, también usted va a poder ver manifestado el poder de Dios en su vida para recibir un milagro, para recibir cosas impresionantes como la recibió Noé, como la recibió Abraham. Vamos a ver otro ejemplo de los que creyeron en Dios y le creyeron a Dios. En este ejemplo Dios usó a un hombre llamado Jonás. Ya se van a acordar de la historia de Jonás, ¿verdad? ¿Qué hizo Jonás? A ver, se van a acordar. Es que Jonás, Dios le dio un mensaje y el Jonás se enojó y no quiso obedecer. Se fue al puerto, se subió en un barco de polizonte y ahí iba metido, iba huyendo de Dios. Se vino una tormenta sobre el barco donde iba el Jonás, y el capitán mandó traer a todos y echaron las suertes para ver por qué se había levantado una tormenta tan terrible en ese mar si nunca las había visto. Alguien anda mal, está huyendo de su Dios, ¿o qué está haciendo? Echaron suertes, la suerte cayó en Jonás. Y Jonás le dijo: está bien, quieren que se calme todo, échenme al mar. Y lo echaron al mar, se lo tragó un gran pez. Después al pez no le gustó cómo sabía y lo vomitó en la playa. No es cierto, desde el vientre del pez Jonás oró y clamó a Dios desde el vientre, y bueno, hizo que el pez lo fuera a arrojar a la playa, y entonces Jonás tuvo que obedecer. Ya les recordé la historia que les dieron cuando estaban chiquitos aquí en los salones, porque hace 20 años, más de 20 años, usted estaba chiquito, ¿verdad? Bueno, uno que otro, nosotros ya estábamos bien cocidos. En este ejemplo, voy a repetir, Dios usó a un hombre llamado Jonás para llevar un mensaje a los habitantes de una ciudad en la cual todos practicaban todo tipo de pecados. Era como un Sodoma y Gomorra. Esa ciudad se llamaba Nínive, y dice el libro de Jonás en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Me imagino, repito, que en esa ciudad todos, hasta el rey, practicaban todo tipo de pecados y perversiones, motivo por el cual Dios decidió destruir la ciudad.
junto seguramente con sus habitantes, pero antes de destruirla les avisó, les mandó un mensajero para avisarles lo que iba a suceder. Y la Biblia dice que Dios avisa y el avisado oye y se esconde. ¿Qué quiere decir? El avisado oye y se corrige y se arrepiente. El necio oye y no hace caso y después le viene el mal. Sí, siempre Dios nos está avisando: aguas, aguas, ahí te viene el mal. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, arrepentirnos y corregirnos. Y ya cuando tú te arrepientes y pides perdón, dice el Señor que Él te perdona tus pecados, con su sangre preciosa los borra y ya no pasa nada. Pero te tienes que corregir. Pero Dios te está avisando: aguas, porque te vas a enfermar. ¿Y por qué te vas a enfermar? Porque estás guardando mucho rencor contra la gente. Aguas, porque te vas a enfermar de algo. ¿Por qué? Porque andas fumando. Aguas, te vas a enfermar de algo porque te andas metiendo droga. Aguas, porque te vas a enfermar de algo porque andas faltándole respeto a tu papá y a tu mamá. Dice el Señor: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te salga bien. Lo que le estoy diciendo tiene respaldo bíblico, Más que no les puedo dar todas las citas así de golpe, porque son muchas y no las traigo aquí. Bueno, Dios le avisó a los de Nínive de lo que iba a pasar y usó a Jonás. Vamos a ver qué dice en el capítulo 3, verso 4. Ya leímos Jonás 1 y 2, ¿verdad? Ok, vamos a Jonás 3, versículo 4. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un día, estuvo todo un día en la ciudad. Imagínense, yo creo que no iba diciendo con miedo, yo creo que no iba con miedo: habitantes de Nínive, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. No, este hombre regresó a Nínive porque Dios lo hizo regresar. Él no quería regresar. Dios hizo todo para que este hombre regresara a Nínive y cumplir con ese objetivo. Y una vez que le dio el mensaje, este hombre empezó a pregonar y a predicar: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Como lo dice aquí el verso 4, voy a volverlo a leer. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mismo verso, pero en la Biblia traducción del lenguaje actual, dice que Jonás entró en la ciudad y durante un día estuvo anunciando: dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. ¿Desde cuándo Dios te ha estado hablando a ti de que te arrepientas y te corrijas si no lo has hecho? Yo creo que Dios te está hablando a algunos, a lo mejor no está hablando a todos, pero a algunos yo creo que les está hablando de que Dios te ha estado hablando de algo que debes de corregir y no lo has corregido. ¿Por qué te está hablando Dios desde hace tiempo y no lo has hecho? Pues hoy te está recordando el Señor que este 2024 ya corrijas aquello en lo que estás mal. Cada uno, la Biblia dice que es santo, santifíquese más cada día. No somos perfectos, en algo te tienes que corregir. A lo mejor en el trato con tu familia, a lo mejor en la forma de que hablas, eres tan fácil, eres de lengua ligera o eres de ojo alegre. ¿Sí me entienden, verdad? Entonces tenemos que corregirnos. Si Dios te está hablando a ti como le habló a Jonás también, y como le habló a los de Nínive, nos tenemos que corregir. ¿Están de acuerdo conmigo? Los que creen en Dios y le creen a Dios lo hacen. Los que dicen creer pero no lo hacen es porque no le creen a Dios, van a sufrir las consecuencias. Este fue el mensaje que de Dios y predicación de Jonás: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿De aquí a cuánto tiempo te van a correr del trabajo si no te corriges, si llegas temprano y tratas y respetas a tu jefe?
¿De aquí a cuánto tiempo te van a correr de tu chamba si es que has estado robando algo que no debes de sacar de esa empresa? ¿De aquí a cuánto tiempo te va a venir una enfermedad si no dejas de meterte la droga? ¿De aquí a cuánto tiempo te va a suceder algo si no dejas de andar con las perversiones sexuales? Hay quienes no las dejan. Hay gente grande que sigue viendo eso. Hay gente grande que sigue cometiendo perversiones. Y Dios te está hablando a ti, a quien la esté cometiendo, y decirte: frénate ya, arrepiéntete hoy. Si crees en Dios y le crees a Dios, hoy te corriges y dejas de hacer eso. Yo doy el mensaje. Ese mensaje, no sé cómo me lo sacó el Señor, pero yo lo saqué, me lo dio Dios ayer desde la tarde, y empecé hasta en la noche, en la madrugada, y ahí estoy. Digo: Señor, ¿qué les predico hoy? Pues diles, háblales de esto. Los que creyeron en Dios, y muéstrales que creer en Dios implica, creer en Dios es importante, pero es mucho más importante creerle a Dios. Este fue el mensaje, repito, de Dios y predicación de Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Para los habitantes de esta ciudad no fue necesario darles tantas explicaciones. Ellos creyeron en Dios y le creyeron a Dios, tal como lo dice el libro, en su libro de Jonás, en el capítulo 3, verso 5, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ¿qué? Ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Necesitaron muchas explicaciones, no tuvieron que recibir mensajes y cursos ni nada. Esos hombres, desde el momento que escucharon a Jonás, que les decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida, ellos creyeron en Dios, le creyeron a Dios, y lo demostraron ¿cómo? Arrepintiéndose. Hasta ayunaron. El mismo rey también se arrepintió. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, lo dice de tal manera que nos sirve para entender con más claridad lo que significa creer en Dios y creerle a Dios. Dice: entonces toda la gente dejó de hacer lo malo. Lo vamos a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual, el mismo verso que acabamos de leer en la Reina Valera. Dice: entonces toda la gente dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron. Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron nada ese día. En este ejemplo, el creer en Dios y creerle a Dios implica arrepentimiento, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Implica apartarse de cualquier tipo de pecados. Ven que el creer en Dios es importante, pero creerle a Dios es muy importante, y las dos cosas van de la mano. Yo creo en Dios, pero también le creo a lo que me dice Él aquí a través de este libro. No tengo que esperar a que Dios me hable como le habló a Abraham, que Dios me hable como le habló a Noé. No tengo que esperar que Dios me hable como le habló a Jonás. No tenían Biblia, pero oyeron la voz del Señor. Hoy ustedes y yo tenemos la Biblia aquí. En este ejemplo de Jonás, repito, el creer en Dios y creerle a Dios implica arrepentimiento, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Implica apartarse de cualquier tipo de pecado. E implica amar a tu hermano, a tu hermana fraternalmente. Y eso significa: nunca busques hacerle mal a nadie. Eso es creer en Dios y creerle a Dios. Nunca buscar hacerle mal a nadie. Eso es creer en Dios y creerle a Dios. Aquí, cuando Jonás predicó, los hombres creyeron en Dios y le creyeron a Dios, y lo demostraron arrepintiéndose de todos sus pecados. Dejaron de hacer lo malo y hicieron lo bueno. Y hasta el rey mandó: ayunen, arrepiéntanse todos, vamos a ayunar todos, vamos a humillarnos delante de Dios y vamos a dejar de hacer lo malo. Y todo el mundo lo hizo. Eso es
creer en Dios y creerle a Dios. En el primer ejemplo, el de Noé, el creer en Dios y creerle a Dios es importante para que salve nuestra familia, o es importante para salvar el matrimonio. Debemos de ser obedientes en todo como Dios lo manda. Así lo hizo Noé, el cual creyó en Dios y le creyó a Dios. ¿Cuántas veces hablé en consejería con parejas acerca de lo que debía hacer tanto el esposo como la esposa para que su relación se sanara? Una vez vinieron a consejería, otra vez a consejería. No es uno, son varios. Vienen a consejería, les damos el consejo de lo que deben de hacer y no lo hacen. ¿Saben en qué ha terminado? En que hasta hoy a mí me duele. Porque el saber que alguien se hizo un pacto aquí delante de Dios y cayó y su familia está destruida, me duele, y duele terriblemente. ¿Cuánto le duele y cuánto le duele no solamente a los que no mantuvieron su matrimonio estable porque no obedecieron a Dios? ¿Cuánto le duele a ellos? A ellos les duele, pero también le duele a sus papás, a los suegros, les duele un montón, a cuñados y cuñadas les duele. No crean que se olvida, son huellas que quedan allí en tu alma de por vida. Ay, me acuerdo cuando mi prima se casó, hizo pacto en el Centro Cristiano de Chilpan, se casó y después de 3 años se divorció porque el hombre la engañó o ella cayó en pecado y se fue a la basura. Eso duele, me duele a mí, le duele a ustedes porque somos un cuerpo en Cristo, ¿o no? O me alegro, o nos alegramos porque le fue mal a alguien. Si tú te alegras porque le está yendo mal a alguien en la iglesia, tienes que revisar si eres de Dios o no eres de Dios. Porque nos debemos de doler con los que se duelen y gozarnos con los que se gozan, pero no nos vamos a gozar porque le esté yendo mal a alguien. En este primer ejemplo, repito, el creer en Dios y creerle a Dios, y para que se salve nuestra familia o salvar el matrimonio, debemos de ser obedientes en todo como Dios lo manda. Así lo hizo Noé, el cual creyó en Dios y le creyó a Dios. En el segundo ejemplo, el de Abraham, el creer en Dios y creerle a Dios es muy importante para tener las bendiciones que necesitamos o para ver un milagro. Hay que creer en Dios y creerle a Dios. De igual forma, siendo obedientes a su palabra. Abraham le creyó a Dios, dejó su tierra y su parentela, obedeció, se fue al lugar donde Dios le indicó y ahí Dios le permitió tener un hijo de forma milagrosa. Tuvo más descendientes, pero tuvo un hijo de forma milagrosa llamado Isaac. Nace de la relación de un viejito de 100 años y una viejita de 90 que ya chocheaban. Pero Dios le dijo, vas a tener hijo. ¿Cómo? Si ya tengo 100 años y mi esposa 90, vas a tener un hijo. Y lo tuvieron de forma milagrosa. Y aquí hay testimonios de hermanos que han tenido, aún siendo estéril ella o él, han tenido bebés para la gloria de Dios. Si somos obedientes al Señor, podemos ver un milagro. Este es el segundo ejemplo. El tercer ejemplo es de los habitantes de Nínive. El creer en Dios y creerle a Dios, eso implica que los que estén cometiendo algún pecado se arrepientan o se aparten de cualquier pecado. Y como es resultado, se salva tu familia o matrimonio o tu empresa, o te salvas de perder el trabajo, o te salvas de ser destruido, o te salvas de caer en la ruina. Porque ahí los de Nínive, Dios les dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ellos creyeron en Dios y creyeron en Dios y le creyeron a Dios y se arrepintieron, se corrigieron y no fueron destruidos. No quieres que tu familia, tu empresa, tu trabajo se vaya a la ruina y sea destruido. No quieres que tus negocios sean destruidos. No quieres que tu empresa, tu familia, tu hijo, tu hija, el matrimonio de tu hija, el matrimonio de tu hijo o tu hija, arrepiéntete. A veces los matrimonios podían tener problemas porque nosotros no hemos dado buen ejemplo. Y esos malos ejemplos de nosotros como papás los usa el diablo para atacar al esposo de tu hija o a la esposa de tu hijo.
¿Cómo es tu papá? Haz como tu mamá. Yo los conozco, yo sé cómo son. Eso pega duro y lo usa Satanás para destruir tu vida. Muchos hijos e hijas se han separado por el testimonio de los padres. ¿Quién usa eso? Cualquiera, puede ser el esposo, puede ser la esposa. Si yo conozco a tus papás, dicen que creen en Dios, pero siempre andan peleando. Dicen que creen en Dios y siempre hacen cosas malas, toman. Hay una fiesta y a la fiesta y al bailongo. Yo los conozco, están en el templo danzándole o alabando a Dios ahí, y luego andan en la fiesta acá hasta trancas. Eso lo usa Satanás. Por eso es muy importante que nosotros o algunos de los que estén en pecado o estemos cometiendo algún pecado, pues hoy se arrepientan o nos arrepentamos, y de esa manera también podamos ver salvados los matrimonios de los hijos y demás. Porque yo, si veo que tienen problemas en mis hijos, luego me pongo a pensar en qué fallé. Y mi esposa también se pone a pensar en qué fallamos. No me pongo a pensar, que arreglen su problema. No, hermano, lo primero que me pongo a pensar, en qué fallé. Di mal testimonio, di mal ejemplo. Dios, perdóname, pero no permitas que el matrimonio de mis hijas sea destruido. Y hoy eso es lo que Dios quiere, que usted y yo como padres, si ves que tus hijos tienen problemas, no empieces, que se las arreglen solos, para que se le quiten. No, primero revísate tú, ¿por qué están viviendo ellos así? Pídele perdón a Dios tú, humíllate ante el Señor, y entonces podrás ver que hasta a tu hijo, a tu hija les va bien. Es muy importante el creer en Dios y creerle a Dios, porque los que creen en Dios y le creen a Dios lo demuestran siendo obedientes, y si cometen algún pecado enseguida se arrepienten y se corrigen, tal como lo hicieron los habitantes de Nínive y tal como le estoy invitando a que ustedes y yo hoy lo hagamos. No somos perfectos, pero si hay algún pecado que tú no has podido corregir, hoy es el día. En estos 3 ejemplos Dios nos muestra que es muy importante no solo creer en Dios, sino también creerle a Dios. Porque la Biblia dice en la carta de Santiago, en el capítulo 2, verso 19, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Se dan cuenta? Los demonios también creen y tiemblan. Entonces yo no quiero tener una fe la fe parecida a los demonios. Yo quiero tener la fe de Abraham, la fe de Noé, la fe de los de Nínive que se arrepintieron. Porque eso implica que yo crea en Dios y le crea a Dios y me corrija y sea obediente al Señor. Por eso es muy importante este tema, para que no tengamos una fe como la de los demonios. Dice ahí Santiago 2, verso 19, nuevamente dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por ello es muy importante que creamos en Dios, pero es mucho más importante que le creamos. Estas 2 cosas van de la mano, como lo dije al principio. Y si tanto ustedes como yo creemos en Dios y le creemos a Dios, y si alguien quiere que salve su familia, o alguien quiere un milagro, alguien quiere que su casa o familia sea destruida, alguien quiere que su casa o familia no sea destruida, pues entonces hay que demostrar que creemos en Dios y le creemos a Dios. ¿Cómo? Pues siendo obedientes. O si alguien tiene por ahí algún pecado, pues hay que arrepentirse, demostrarlo apartándonos de ese pecado. Esas 2 acciones podrían ser las evidencias de que creemos en Dios y le creemos a Dios. ¿Cómo ve? ¿Le está haciendo nutritivo el tema? Sí, hermanos, para que no nos engañemos. Dios nos llamó a ser luz y a ser la sal de la tierra, no a andar causando vergüenzas y lástimas allá afuera con nuestro testimonio a la gente. No somos ricos económicamente, pero somos ricos espiritualmente y demostramos con nuestra forma de vida que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Andando bien arregladitos, bañaditos, aunque vistas bien sencillito, pero bañadito y arregladito, por dentro y por fuera. Y sin vicios y sin andar ahí de cuscos o de cuscas, sin andar robando, sin andar mintiendo, sin andar consumiendo drogas, sin andar echándose taco de ojo, ni nada de eso. Dios nos está hablando. Ayer le decía precisamente a los pastores de allá, le digo, cuiden de sus hijos, cuiden su celular,
¿Qué ven? Porque ese chico de que les hablo a los 8 años se metió a eso y papá y mamá no lo frenaron, no le quitaron el celular, no le supervisaban. Ahorita están con unos problemas terribles y así hay muchos. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 verso 22. ¿Ya lo leímos? No, ¿verdad? Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y en el capítulo 2 verso 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es muy importante creer en Dios y creerle a Dios, porque está escrito en otras palabras que si alguien dice que cree en Dios y no obedece y no da frutos de arrepentimiento, quiere decir que cree en Dios pero no le cree a Dios, por lo cual podemos decir que su fe no sirve. Si tú crees en Dios y no te corriges, si no haces lo bueno y recto delante de Dios, tu fe no sirve. ¿Están de acuerdo conmigo? Voy a repetir. Si alguien dice que cree en Dios, pero no se corrige, ¿su fe sirve? No sirve. ¿Su fe está muerta o no sirve? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así el que no tiene obras, su fe está muerta. Si no se corrige, aunque diga creer, yo creo en Dios, pero anda de mentiroso, anda haciendo cosas indebidas, anda en perversiones sexuales, etcétera, su fe no sirve, se tiene que arrepentir. Es muy importante, repito, creer en Dios y creerle a Dios, porque está escrito en otras palabras que si alguien dice que cree en Dios y no obedece y no da frutos de arrepentimiento, quiere decir que cree en Dios pero no le cree a Dios, por lo cual podemos decir que su fe no sirve. Ese es un problema, porque todo aquel que cree en Dios pero no le cree a Dios no va a corregir su vida en la iglesia ni en ningún lado. No va a haber milagros que seguramente necesitará en algún momento y no tendrá la bendición que Dios promete a los obedientes, a los que creen y le creen a Dios. Y yo quiero de parte de Dios decirles que Dios los quiere bendecir a todos los que están aquí, a todos. En conclusión, como lo dije al principio, los hombres y mujeres de aquel entonces a lo mejor no les fue fácil creer en Dios y creerle a Dios porque no lo habían visto, pero decidieron creer en Dios y creerle a Dios, y los resultados fueron milagrosos. Noé se salvó y su familia. Abraham tuvo a su hijo Isaac de forma milagrosa, y Dios lo bendijo y le dijo: a los que te bendijeren los bendeciré y a los que te maldijeren maldeciré. Los habitantes de Nínive se arrepintieron de sus pecados y Dios los perdonó y se salvaron de ser destruidos. Así como en aquel entonces les fue difícil a Noé, a Abraham y a los de Nínive creer en Dios y creerle a Dios porque no lo vieron, sin embargo decidieron creer y recibieron las bendiciones que necesitaron en ese momento. Hoy en día se nos puede hacer difícil creer en Dios y creerle a Dios. Pues entonces hay que pedirle perdón, hay que pedirle a Dios que nos ayude a creer más en Él, como lo hizo un padre que tenía un hijo poseído por un espíritu malo. Y este ejemplo, esto que les menciono, está en Marcos 9, del 21 al 24. Si me lo pones en la pantalla, por favor, hermano Ali. Vamos a leerlo. Dice: Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Gracias. Hoy, ¿qué les parece si demostramos que creemos en Dios y le creemos a Dios? ¿Qué les parece? ¿Se puede poner de pie? Los que puedan, los que tienen a su hijo ahí o a su bebé, quédense sentados si está muy pesado. ¿Qué les parece si demostramos que creemos en Dios y le creemos a Dios?
Entonces hay que ser obedientes a Dios. Y aquellos que tienen por ahí algún pecadito, arrepiéntase. Y si alguien tiene alguna necesidad, pues hay que ponerle en las manos de Dios, porque está escrito: al que cree todo le es posible. Cierra tus ojos ahí donde estás. Empiece a orar. ¿En qué áreas tú has demostrado que no le crees a Dios? En esas áreas has fallado. Pídele perdón al Señor. Y no vuelvas a cometer esas faltas o esos pecados por los cuales le estás pidiendo perdón a Dios. Porque el creer en Dios y creerle a Dios nos debe de llevar a que si hay algún pecado hoy, como lo hicieron los de Nínive, se arrepintieron, es que hoy te arrepientas. Si le crees a Dios, si crees en Dios y le crees a Dios, arrepiéntete hoy. Pídele perdón a Dios ahí donde estás.